¿Has sentido que en los últimos días parece que todo saliera a la luz y todo se desbordara y fuera una energía demasiado fuerte? Bueno, antes de que las palabras aparezcan, haz una pausa. Siente tu respiración, siente tu cuerpo aquí y ahora. El día de hoy el Tao nos habla a través de una imagen antigua y muy poderosa. Habla acerca de un caballo de fuego frente a un anillo de fuego, alineaciones que realmente no es muy común que surjan al mismo tiempo. No es una historia sobre valentía externa, es una enseñanza sobre el instante exacto en el que la vida nos invita a cruzar un umbral. Ese momento en el que no hay garantías, en el que la mente duda y el alma sabe. El Tao no obliga, no empuja, no amenaza, simplemente presenta el fuego y espera. En esa enseñanza exploraremos qué representa ese fuego, qué simboliza el caballo y por qué muchas veces el verdadero salto no es hacia adelante, sino hacia adentro. Permite que esa escucha sea un espacio de apertura, no para entender con la mente, sino para reconocer en ti el punto exacto donde el miedo puede transformarse en confianza y la resistencia en alineación. Te invito a tomar una respiración suave, profunda, y deja que el Tao se exprese a través de esta historia. En total atención vamos a disponernos en equilibrio nuestra mente, corazón y escuchar a nuestra amada maestra Artemisa Vincamin, diosa dragona del deseo cósmico. Adelante, madre. Muchas gracias, gracias Juanita, muchas gracias a Glorita, a esas femeninas hermosas del día de hoy y saludando a todos y cada uno de estos sagrados y preciosos corazones que se encuentran presentes. Un abrazo inmenso de luz, de amor, de paz siempre en sus vidas, siempre con una sonrisa en el rostro desde que podemos tener la oportunidad nuevamente de iniciar un nuevo día. Y bueno, el día de hoy continuando con el flujo del Tao, tal cual como nos lo van indicando nuestros amorosos guías, llevándonos en una dirección perfecta y maravillosa, con lo que cada día y cada evento se va presentando ante la vida, ante nosotros, el cosmos, cómo se manifiesta para los seres humanos, para este hermoso planeta en este precioso momento tan sagrado para el desarrollo del ser de cada uno de nosotros. La enseñanza del día de hoy, los guías la han llamado el caballo de fuego, la paciencia y el arte de fluir. Así han dirigido amorosamente este ministrar del día de hoy. Y como siempre, damos inicio primero con una oración para abrir el flujo del Tao en este espacio sagrado de conexión. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes, vamos a llevar nuestras manos hacia el corazón, vamos a alinear nuestra columna vertebral, vamos a conectarla, vamos a dirigirnos un poquito hacia adelante, luego levantamos los hombros y enviamos hacia atrás. Y de esa manera podemos alinear perfectamente nuestro báculo de poder. Y vamos a tomar una respiración profunda. Siente como el aliento sagrado de Padre, Madre, Dios ingresa suavemente. Llévalo al corazón. Sostenemos y observa que en ese sostener el pulso de tu corazón, el latido de tu corazón, vibra en tu mano. Liberamos suavemente. Amada fuente de vida, Tao sin nombre, ritmo eterno que todo lo atraviesa. Hoy nos abrimos con humildad y presencia.
Respiramos profundo, soltamos la prisa, dejamos caer las armaduras invisibles con las que hemos intentado controlar el curso de la existencia. Que este espacio sea un templo vivo, donde la mente se aquieta, donde el corazón se ablanda y el espíritu recuerda. Permítenos escuchar lo que el momento tiene para decir, ver lo que el fuego viene a purificar y confiar en el pulso sabio que nos guía. Que así sea, así fluye y así se decreta. Amén, amén, amén. Bien, amén. Amén, 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 amén. Muy bien, amorosa familia. Volvemos a recordar el título que fue entregado por los guías: El caballo de fuego, la paciencia y el arte de fluir. Bien. Nos encontramos en un umbral cósmico, ¿verdad? El día de ayer ha sido un día realmente que muestra y refleja lo que hemos venido preparándonos desde, podremos decir, realmente desde finales de año, inicios de año, pero nos han dado como esa fecha del 13 de febrero, que ha sido como esa apertura, ese umbral. Y realmente no es un umbral simbólico, es un umbral muy real. Este 17 de febrero que acabamos de pasar, ese eclipse del anillo de fuego activó un portal de cierre y de reinicio. El calendario chino abre el dominio del caballo de fuego. Y el 20 de febrero, que es este viernes, Saturno y Neptuno ingresan en Aries, en el grado cero. Un evento que marca un renacimiento colectivo, la energía del parto, de ese gran parto cósmico, el comienzo después del vacío. Y es porque ahí hemos estado resguardados dentro de ese útero, en ese vacío, en ese silencio, y ahora emergemos. Todo lo que hemos trabajado en las enseñanzas anteriores realmente pues empiezan a converger en este punto, aquí. Nos habla de una redención consciente, nos habla acerca de la disolución de la rigidez de nuestro ser, de el paso de la resistencia hacia el flujo, de la paciencia como un poder silencioso realmente, aprender de ese, podríamos decir que eso es un precioso y sagrado vínculo que tenemos con el Creador, que nos lo ha enseñado, la paciencia. El Tao hoy no nos susurra, sino nos empieza a galopar. Es muy interesante. El susurro estuvo en las clases anteriores. Hoy, el día de hoy, galopa. Y la pregunta no se trata si va a cambiar nuestra vida. Lo que nos está mostrando el Tao en este momento es cómo eliges atravesar ese cambio. El caballo de fuego se le ve como la ilusión del control. Se ve que él viene realmente a disolver esa disolución del control. En las crónicas antiguas, guardadas en esos pergaminos de seda que el tiempo ha logrado resguardar, dice y hablan acerca de que la historia humana no avanza en una línea recta que se pierde allá en el horizonte, sino esos pergaminos hablan acerca de que se mueve completamente en círculos sagrados, en ciclos, ciclos que respiran, que se contraen, pero que también que se expanden con su propio pulso. Se muestran como esas ondas en espiral que van cerrando, van girando, y cada ciclo trae consigo un aprendizaje. Está en el humano si decide acogerse a ese aprendizaje o no. Eso es una decisión completamente personal. Y lo que ahora se muestra en este pulso, en este cierre de ciclo, es que ese pulso ha cambiado de temperatura. ¿Mm? Estamos entrando, y lo sintamos o no, lo podamos aceptar o no, en el dominio del caballo de fuego.
Y es una energía que no aparece para tranquilizar, sino realmente esta energía llega para despertarnos mucho más. Nos dice los guías en su explicación de que no es un ciclo suave, ni tampoco es un ciclo predecible, ni tampoco complaciente. No viene para complacerte, sino que es un ciclo que quema todo lo innecesario para revelar todo lo esencial de la vida, de tu vida. Desde la mirada del Tao, este movimiento no nos pregunta cuánto nos podemos resistir a él, sino qué tan rápido somos capaces de soltar la lucha y permitir que el movimiento de la vida nos reordene. Porque el Tao no avanza pidiendo permiso. El agua no corre y pide permiso. Ella busca el camino y sigue su fluir. Y así es como el Tao se manifiesta. Y aquí nos trae una parábola maravillosa el Tao, una parábola que, que yo me sorprendo cada día realmente, simplemente me dejo llevar con la forma tan preciosa como se nos van entregando las cosas. Y justo el capítulo que estaba para trabajarse hoy estaba totalmente diseñado y ajustado para este momento planetario. La parábola del hombre que quiso controlar el fuego. Entonces, esta parábola dice lo siguiente. Dice, había una vez, lo voy a leer tal como aparece en el libro, había una vez un hombre que había construido su vida sobre una creencia silenciosa pero muy poderosa. La paz se logra dominando el caos. Había entrenado su mente, su cuerpo y su entorno para que nada se saliera de su control. Para él, la tranquilidad no era un estado natural, sino el trofeo ganado tras una batalla constante contra la incertidumbre. Desde su torre de vigilancia, símbolo aquí de la mente que siempre se anticipa ante las amenazas, dice, observaba el mundo, creyendo que preverlo todo lo mantendría a salvo. Hasta que la tierra comenzó a temblar, y no era una tormenta, no era el viento, era algo mucho más profundo. Desde la distancia avanzaba una presencia imposible de ignorar. Era el caballo de fuego, una fuerza viva del cambio, la frecuencia indomable del universo. Una energía que no se doma, no se posee y no se negocia. El hombre, al percibirlo a la distancia, hizo lo único que sabía hacer. Intentó controlarlo. Construyó muros, preparó cuerdas, cavó trampas y desde la lógica del ego, la rigidez parecía su seguridad. Desde el Tao, la rigidez es fragilidad. Cuando el caballo llegó, el calor fue suficiente para desintegrar cada estructura levantada desde el miedo. Las cuerdas se volvieron ceniza, los muros se agrietaron, el orden cuidadosamente que había construido colapsó. Y el caballo no atacó, no luchó, no se detuvo, simplemente pasó. Porque el Tao no necesita destruirte, solo deja de sostener lo que ya no es verdadero en ti. Es una parábola perfecta, maravillosa, totalmente eh, estaba ahí esperándonos en este día de hoy. Entonces, sigue diciendo, de rodillas sobre la tierra quemada, el hombre comprendió lo que tantas tradiciones han repetido durante milenios. La resistencia es la forma más dolorosa de ceguera espiritual. Creemos que resistir nos protege, pero en realidad solo intensifica el impacto del cambio. El caballo de fuego no viene a castigarnos, viene a desmantelar sistemas obsoletos.
el esfuerzo sin dirección, el control compulsivo, la preocupación constante por el futuro, la microgestión de lo que no nos pertenece. Desde el Tao, este tipo de energía marca un reinicio, uno no muy cómodo para quien se ancla a esa energía de la resistencia, sino uno honesto. Aquí ya no funciona luchar más fuerte. Aquí solo funciona alinearse. Entonces, el hombre pues realmente no perdió la paz cuando pasó el caballo. Él la había perdido mucho antes, cuando creyó que la paz dependía de que nada debería cambiar. Y esta es la enseñanza viva para nosotros el día de hoy. Esta enseñanza es que no se nos pide que nos resistamos al fuego, se nos está pidiendo que aprendamos a movernos con él, no se nos pide que controlemos el cambio, lo que se nos está invitando es a danzar con él, porque el Tao no quema por crueldad, el Tao viene para renovar. Y cuando dejamos de interponernos entre el movimiento de la vida y su curso natural como surge, entonces empezamos a descubrir que el fuego lo que viene realmente es a purificar, a transformar, viene a liberar lo que ya es obsoleto en nosotros. Él nos muestra que hay patrones de vida que ya debemos soltar. Entonces la rigidez como combustible del fuego en este año, que no perdona esa rigidez, porque la rigidez, aunque no lo parezca, realmente lo que hace es ser el combustible favorito del fuego. Entre más resistencia haya, entre más tratamos de controlar lo que no queremos que se mueva, ¿sí? Sino que lo queremos mantener ahí, lo único que se está haciendo es echándole más combustible a ese fuego. Y el Tao nos invita a hacernos una pregunta honesta, íntima y sin máscaras. Nos dice, ¿por qué aquello que intentas sostener con más fuerza parece desvanecerse justo cuando más lo necesitas? ¿Por qué la paz mental que creías haber conquistado con disciplina, terapia y esfuerzo se siente ahora tan frágil? Como una estructura de cristal que amenaza con romperse ante cualquier vibración inesperada, ¿te asusta? Y nos dice que no es un castigo, eh, no es tampoco un error personal, simplemente el caballo de fuego viene a hacer una desalineación de todo aquello que dentro de nosotros, dentro de nuestra estructura, dentro de lo que hemos construido y de lo que creemos que está bien, él viene a decirnos no, pasa y con su fuego desvanece esas estructuras, esas cuerdas. Y es un ciclo que exige un movimiento absoluto, totalmente radical y completamente transformador. Solo está en ti si lo permites, si te dejas fluir con él. La naturaleza real del fuego, según el Tao, enseña que la mente humana suele rechazar todo. ¿Mm? El fuego no tiene una moral, no es ni bueno ni malo, no te ama ni te odia, no tiene favoritos, no dice tú sí, tú no, tú me gustas y bueno, contigo bien, pero no tenemos acá cariñitos, no, él viene y purifica a todos, reduce todo a su estado más esencial. Por ahí se nos prendió el micrófono. María del Pilar, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Entonces, si intentas atrapar una brasa con las manos cerradas por el miedo, ¿no? De que te vas a quemar el hueso o algo, pues eh, simplemente va a suceder, así va a ser, te vas a quemar. Pero si permites que su luz te acompañe con todo este espíritu abierto del fuego,
pues lo que va a hacer es que te va a ayudar a iluminar incluso esa noche más oscura. Es como tú tomes las cosas. Aquí se revela uno de los grandes errores del ser humano: creer que su voluntad individual, su ego asustado y separado, puede imponerse al pulso eterno del universo. Y esto es una frase entregada por los guías, así tal cual como la estoy pronunciando. Y me dicen ponerlo en claro: creer que su voluntad individual, su ego asustado y separado, puede imponerse al pulso eterno del universo. Entonces, en este nuevo ciclo, el éxito ya no nace de la insistencia ciega ni de repetir fórmulas que antes podían haber funcionado. Nace de la alineación constante con el ritmo acelerado de la vida. Y aquí hay otra parábola muy interesante. Es la parábola del roble y del bambú. Dice el Tao y dice el maestro Lao Tse, dice: los ancianos de las montañas cuentan que cuando la sequía se prolonga, la tierra se requebraja. Se recuerda una historia para enseñar con humildad. Habla de un bosque milenario frente a un incendio destinado a cerrar una era. Entre miles de árboles se alzaba un roble gigantesco, antiguo, orgulloso de toda su fuerza y de todo su aprendizaje a través de años. Sus ramas eran duras, su tronco era imponente y sus raíces eran profundas. Y siempre su espíritu decía: yo soy la fortaleza, yo soy una historia, yo no me muevo. Y a su lado, casi invisible, crecía un bambú delgado, flexible, hueco por dentro, aparentemente débil a su lado. Cuando las llamas aparecieron en el horizonte, el roble confió en su solidez. No cedió, no se inclinó, no escuchó. Se puso en la estructura que siempre había estado. El fuego encontró en esa rigidez su mejor alimento. Ardió desde dentro, consumido por su propia dureza. El bambú, en cambio, que se veía más frágil, más delgado, llevaba menos tiempo sembrado. Entendió el lenguaje secreto del fuego y del movimiento del Tao en ese fuego. Se inclinó, se vació, permitió que el aire ardiente pasara a través de él. No discutió con el fuego, no se lamentó, no resistió, simplemente esperó. Cuando la lluvia llegó y la tierra se enfrió, el roble era solo carbón. El bambú se alzó más verde, más fuerte, nutrido por lo que el fuego había liberado dentro de él. Sobrevivió no por ser fuerte, ni por poner su dureza y su rigidez primero, sino por ser vacío. Entonces, la paradoja que nos trae con este momento planetario que vivimos, con ese anillo de fuego, con ese el año pasado, en alguna meditación recuerdo mucho que nos hablaban que este año se iba a ver el ojo del dragón. Y ese anillo de fuego realmente es como resurge ese ojo del dragón. Para este año, esta paradoja nos dice que está completamente viva en este ciclo, que aquello que hoy crees que es tu mayor fortaleza, esos planes rígidos que puedes tener, tus expectativas que son completamente inmóviles, esa necesidad de que la vida obedezca a tus tiempos, es precisamente lo que te puede volver más frágil. La verdadera seguridad no vive en la piedra que resiste hasta romperse, sino en esa semilla que se atreve a quebrarse para brotar de nuevo. Se dice por milenios que cuando llegaba este momento en el que surgía el caballo de fuego, muchos le temían, ¿m? Porque le temían al desorden que surgía a través de él. Pero el desorden es solo el nombre que la mente limita,
que le da ese orden superior que aún no logra comprender. Este Tao en el 2026 se manifiesta con mucha velocidad, una velocidad que no podemos ni debemos intentar frenar. Y se dice en el libro que si intentas sujetar tus resultados con la intención de tu mente, completamente se va a agotar. Y la vida se sentirá como un río violento que entonces pasa, te arrasa y te golpea. Y nos dice que si soltamos las riendas del ego y permitimos que el flujo te lleve simplemente, descubrirás que la dirección ya estaba completamente escrita desde mucho antes de tu primer aliento de vida en las estrellas. Creemos que controlamos nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestro destino. Y el caballo de fuego viene a recordarnos con profunda humildad radical que no somos los jinetes, que solamente somos los pasajeros. Y cuando aceptamos esto, el viaje deja de ser una lucha y se convierte en una danza con el Tao. El fin de la resistencia y el nacimiento del flujo verdadero, que es intentar gobernar el galope del universo, es la forma más trágica y absurda de quedar atento y tendido en el camino, agotado por esa lucha, igual como cuando pasábamos la ola, ahora estamos pasando el fuego. Estábamos antes hablando de cómo cruzar la ola del Tao, cómo ser ese surfista que se puede adecuar, observarla, aprender de ella, de su altura, de su movimiento, de su velocidad y entrar dentro de ella para surfearla y movernos con ella. Pero si nos dedicábamos a luchar contra ella, íbamos a ser aplastados. Ahora surge el fuego. Sí, también nos dice que podemos terminar agotados por una lucha que nunca se va a poder ganar, que en realidad lo más sabio era nunca iniciar esa pelea. El Tao nos revela una verdad un poco incómoda para el ego, pero realmente que es muy profundamente liberadora para el alma. Dice que el fin de la resistencia es el inicio del flujo verdadero y de la abundancia real. Y eso no significa abandonar la acción, ni caer en ser pasivo, ¿no? En una pasividad ahí vacía, donde nada importa. No. Significa algo más sutil y mucho más poderoso. Es dejar de forzar con violencia mental la puerta que el destino ya ha cerrado con una llave. Y no es que venga para darnos un castigo, sino para proteger de lo que hay detrás de ella. Eso significa dejar de gastar la energía vital peleando contra la realidad tal como se presenta en el ahora y comenzar a aceptar lo que es, en lugar de dedicarnos a llorar eternamente por lo que crees que debería ser, por tratar de controlarlo. La energía que se libera cuando tú dejas de luchar, cuando dejas de luchar contra lo que sucede, toda esa energía inmensa que antes se perdía en la resistencia, en la queja, en el miedo, en la anticipación ansiosa, pues lo que hace es que queda súbitamente disponible. Pero ¿para qué nos queda disponible la energía cuando dejamos de luchar y simplemente empezamos a fluir? Vemos que tanto el agua como el fuego tienen su movimiento y es para la creación pura, para tener una intuición mucho más clara, para tener la acción más inspirada y una respuesta correcta en el momento exacto. El Tao no nos exige entender ese incendio, tratar de comprenderlo en toda esa complejidad que trae. Simplemente nos dice algo muy sencillo y muy humano, muy simple, que es no quedarte petrificado en medio de las llamas, intentando convencerlas con argumentos lógicos de que no deberían estar ahí. La naturaleza no negocia con nuestras expectativas, no discute con nuestros apegos.
La naturaleza no responde a nuestros juicios, simplemente se despliega en una perfección que ella ignora nuestra opinión limitada. Esas historias, ahí hay otra historia maravillosa, hay varias parábolas interesantes que dejan mucha enseñanza. Habla acerca de un granjero y el caballo. Dice que hace muchos siglos en una aldea olvidada por los mapas vivía un viejo granjero que seguía el Tao, sin haberlo leído siquiera en un solo libro sagrado. Pero él simplemente observaba el cielo, él escuchaba la tierra y confiaba en el flujo de la vida. Y un día su único caballo, su bien más valioso, el que tenía, rompió la cerca y se fue, huyó hacia las montañas. Y los vecinos llegaron de inmediato lamentando esa terrible mala suerte del granjero. Y él respondió, y esto es muy similar a la historia del granjero también de su hijo, ¿no? Del hijo que se parte una pierna. Él dice, ¿quién sabe si esto es bueno o malo? Al día siguiente, el caballo regresó, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Y pues todos los vecinos quedaron sorprendidos de su repentina fortuna. Y el granjero volvió y respondió, ¿quién sabe si esto es bueno o es malo? Y tiempo después, ahí viene la historia de su hijo, es cuando se rompe la pierna su hijo, y pues todos vuelven a ver esa desgracia. Y él vuelve y expresa, quién sabe si esto es bueno y malo, y recordamos que fue el momento en que llegó el ejército a reclutar a todos los jóvenes de la aldea, y al único que no se llevaron fue a su hijo. ¿Mm? Todos fueron reclutados, y ahí todos comprendieron que la vida no se puede juzgar por fragmentos aislados, sino por el flujo total, ese flujo misterioso de los acontecimientos que surgen en nuestra vida. Y ese caballo de fuego en este ciclo, lo que hoy parece un incendio destructor, pues puede convertirse en el suelo más fértil del mañana. Lo que parece una pérdida irreparable, pues puede ser la mayor protección que el cielo te está enviando. Y aquí emerge la verdad desnuda de este nuevo ciclo, que el fuego del caballo vendrá así a quemar, no por crueldad, sino con una compasión que aún nosotros no comprendemos. Todo aquello que ya no tiene vida dentro de ti, pues simplemente quemará todo lo falso, quemará todo aquello que ya no eres, limpiará los senderos de tu alma y que tu propia preocupación constante y tu miedo al futuro, pues lo que habían hecho era ser esos bloques que se habían levantado como esos muros invisibles. Y el mensaje que nos trae este caballo de fuego para este momento, eh, completamente armonizado con el Tao, es que no temas al calor del cambio, por intenso y doloroso que parezca. Nos habla de que más bien le temamos a la rigidez, a la frialdad de nuestro espíritu, a la parálisis del miedo, lo que nos genera el miedo, a la dureza de un corazón cerrado, que cuando aprendas a galopar con el tiempo sin pedir garantías constantes, sin exigir contratos de seguridad firmados por la vida, pues vamos a descubrir algo mucho más sorprendente. Y aquello que tú buscaste desesperadamente, realmente ha estado esperando que tus manos estén vacías para poderlo recibir. El regalo oculto de este 2026, que es un año fuerte, bastante fuerte, es un año eh, donde todo el caballo de fuego no viene solamente a trabajar en lo individual, esto viene a ser un proceso en el colectivo. Es cuando él pasa y las estructuras caen y,
y todo sale a la vista, pero todo viene con un propósito, para el más alto bien de todos. Es una liberación necesaria. Es el momento sagrado al cual muchos le temen, pero que finalmente es el momento donde pone a cada ser donde debe estar. ¿Sí? Es ese momento sagrado en que la vida te quita las riendas de las manos de querer controlar el caballo, para que descubras por fin lo que significa ser verdaderamente libre en medio del incendio. Porque ese fuego viene a forjar los grandes metales. Siempre se forjan a través del fuego. El oro se forja a través del fuego. Un diamante se forja a través del fuego. Entonces, aquí nos viene ahora hablando y se dirige mucho a una de las mejores facultades a las cuales debemos nosotros recurrir dentro de nosotros, la paciencia, el poder silencioso que ayuda a aclarar todo. Uno de estos sabios taoístas y sus aprendices, esta es una historia del Tao que cuenta cuando ellos emprenden un largo viaje por los senderos de la montaña. Y pues no era un viaje apresurado, no tenía como un destino urgente, ¿no? Era un viaje de observación, de escucha y de presencia con la naturaleza. Y era un viaje simplemente de integración, de aprendizaje. Y tras un día entero de caminar, caminaron mucho, estaban exhaustos y decidieron detenerse junto a un lago silencioso. Y el agua pues se veía muy tranquila, pero aún no era el momento de beber. Y el maestro llamó a su discípulo más joven, también era el más inquieto, el más impaciente de todos, y le pidió que fuera al lago y le trajera agua. Y el discípulo, pues bueno, obedece, se dirige, llega allí y cuando llega al lago ve que hay unos bueyes que están cruzando el lago y en su paso, pues removieron todo el fondo del lago y pues enturbiaron todo el agua. Y pues él pensó, ¿cómo voy a llevarle agua sucia al maestro? Y regresó y le explicó al maestro lo que había sucedido. Y él lo escuchó y no le dijo nada. Y pasó otro tiempo y al rato el maestro vuelve y le pide el agua. Y el discípulo regresó y el agua todavía seguía turbia. Bueno, volvió y le explicó al maestro. Le dijo que no. Y por tercera vez, al rato, el maestro vuelve y le pide y le hace la misma petición. Y bueno, ya este discípulo, ya como era el más impaciente, pues ya iba refunfuñando por dentro, iba enojado, convencido de que lo estaba volviendo a enviar a mirar exactamente lo mismo. Pero cuando llegó, el lago estaba completamente claro. Ya el barro se había sentado, ya el agua había recuperado la transparencia por sí sola. Y en ese instante el discípulo comprendió algo que ningún sermón podría haberle enseñado, que él no podía obligar al agua a aclararse, que no había nada que pudiera hacer para acelerar ese proceso, que cualquier intento de intervenir habría enturbiado aún más el lago. Y entonces esas enseñanzas y en esta tradición tan hermosa de esta sabiduría ancestral, enseña que forzar las cosas, tratar de forzar, de llevar el control de las cosas simplemente es ir en contra del flujo. Y el agua clara no aparece por esfuerzo, que aparece por la quietud, que cuando cesa ese movimiento innecesario, pues la naturaleza regresa a su equilibrio original y el discípulo no lo podía cambiar. Él no podía cambiar la turbidez del lago, ni la insistencia del maestro tampoco, ni el paso del tiempo. Lo único que podía cambiar era su forma de relacionarse con esa experiencia.
Y así como el agua turbia se aclara cuando se la deja en paz, muchas situaciones de la vida se ordenan solas cuando dejamos de intervenir ante la ansiedad. La paciencia habría evitado al discípulo el desgaste de la irritación, de la tensión interior y de la lucha inútil contra lo que aún no estaba listo. Y fue una enseñanza muy sencilla, muy práctica del maestro, para que él se diera cuenta de que la impaciencia y el sufrimiento desde la mirada del Tao es el verdadero problema del ser humano. No es la situación como tal, es el sufrimiento interno que genera esa situación, que se genera cuando resistimos el ritmo natural de las cosas. Una persona cuando es impaciente, pues normalmente vive en conflicto con el momento presente. Y esa fricción interna de la persona suele transformarse en enojo, en frustración, en un desgaste emocional y un daño siempre hacia los demás. El enojo, por ejemplo, al conducir, cuando se maneja un automóvil en el tráfico, no, no fluye, y cuando vamos manejando no fluye el tráfico como nosotros deseamos. Y el enojo es un ejemplo perfecto en esa situación. El enojo no va a cambiar el tráfico, pero sí envenena el cuerpo y envenena el alma. ¿Sí? La impaciencia no solo es desagradable, es algo inútil. Es una negativa a vivir la vida tal como se despliega. Es querer que el Tao se adapte a nuestra prisa. Pero el Tao no se apresura y aún así nada queda sin cumplirse. La paciencia como una alineación no es una resignación. Lo que nos muestra la paciencia no es una pasividad, simplemente no es rendirse. La paciencia es una alineación profunda, es la disposición de permanecer siempre abiertos, mientras la realidad se organiza a su propio ritmo. Cuando se practica en la vida cotidiana, bueno, la paciencia, permítame un segundo, tomo un poquito de agua. Entonces, cuando se practica en la vida cotidiana, pues la paciencia no solo reduce la fricción interior, sino que mejora nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra claridad mental, nuestra energía vital. Por eso el Tao la considera la forma más elevada del poder silencioso de un maestro y nos muestra 5 beneficios que la paciencia nos otorga. La primera es el Wu Wei, que lo hemos estudiado como ese fluir natural del todo. Y la mayoría de las veces apresurar los procesos no nos acerca a nuestros objetivos, lo que hace es que nos aleja. Y el Tao enseña el principio del Wu Wei, que es actuar sin forzar, que es intervenir sin violencia, permitir que las cosas sucedan según la naturaleza, comprender lo que se nos está mostrando, observar qué es lo que en nuestra vida ha surgido, ha salido y nos está mostrando, no para que intentemos eh, tratar de sujetar eso y tener el control, sino que podamos adaptarnos al fluido del universo. Y ahí está la historia del agricultor que ansioso por ver crecer esas plantas, él quería que ya su cultivo estuviera, tiraba de los brotes para ayudarlos. Y fue lo más inútil que pudo haber hecho, porque terminó destruyéndolos todos. Los sabios comprendieron que el uso de la fuerza suele volverse contra quien la emplea. Entonces la naturaleza funciona mejor cuando no intervenimos desde la prisa, cuando fluimos con la energía del Tao, que es avanzar con menos esfuerzo, con una mayor claridad. La paciencia nos permite
ajustar nuestras expectativas al ritmo real de la vida. La creatividad es un ejemplo claro, porque las ideas no obedecen a órdenes, simplemente surgen, ¿no? Incluso pueden desaparecer espontáneamente. Cuando surgen y tú no las capturas a veces, tratas de plasmar lo que llega, pues después cuando lo tratas de volver, pues es un poco más complicado. Entonces surgen para que las observes y para que puedas capturar ese momento, pero sin fuerza, sin esfuerzo. El arte es una de las expresiones más lindas que muestra cómo es el fluido y la creación en la energía completa de la vida. Cuando intentamos crear desde la tensión, pues el flujo se bloquea, no surge nada, ¿no? Y cuando soltamos, pues de un momento a otro la inspiración vuelve y regresa sola. Hay decisiones más claras, la prisa genera una reacción constante y la paciencia genera sabiduría. En el Tao la claridad surge cuando la mente se aquieta. Cuando estamos dominados por las emociones intensas, nuestras acciones suelen ser torpes, suelen ser desalineadas y suelen ser destructivas. Y decidir desde el enojo o en el miedo casi siempre deja un rastro de arrepentimiento después. La paciencia crea un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio las emociones se asientan, el barro baja al fondo, la mente se aclara y entonces la acción correcta surge sola, sin violencia, sin culpa, sin señalamiento, sin esfuerzo excesivo. De la paciencia es como esa serenidad, ser sereno, esa constancia, esa armonía, ¿no? Ahí es como se mide tu interior, cómo lo tienes, cómo está, esa serenidad interior, el habitar en el centro, realmente se muestra a través de la paciencia, porque la impaciencia nos vuelve esclavos de las circunstancias externas. Y cuando algo no ocurre como nosotros lo esperábamos, cuando la tierra tiembla, entonces nos desequilibra y nuestra paz se quiebra, se fragmenta, se pierde. Y desde la mirada taoísta, esto es vivir desconectados con el centro. Y quien vive desde la impaciencia coloca su bienestar en manos de lo externo. Entonces, en los resultados, en los tiempos, en la respuesta de los otros, en el control que quiere tener de las cosas, quien cultiva realmente la paciencia, en cambio, entonces suele permanecer en equilibrio, aun cuando pueda verse que su vida se derrumba. Sí, La paciencia ayuda a retrasar las cosas, cambia y no responde completamente al desorden de lo que podría verse en el exterior. Podemos pensar, poner un ejemplo muy sencillo. Salimos a hacer una diligencia y necesitamos el bus urgente, ¿no? Pero viene retrasado, no aparece. Y entonces empieza a generarse una fuente de enojo. Ahí empieza a haber tensión, se empieza a desgastar, la energía se pierde porque se desgasta. Y entonces puede ser simplemente un hecho más en el camino si tú lo ves así. Entonces la diferencia no está en ese evento que está sucediendo en ese momento, sino está en la actitud interior de cómo respondes a ese evento. La paciencia nos permite aceptar el momento tal como es, sin perder la calma, sin rompernos por dentro. Y desde el Tao, eso es volver al eje, permanecer anclados en el centro, mientras todo alrededor se pueda estar moviendo. Va a haber el terremoto más grande a tu alrededor. Y
eso nos lleva a la constancia y a los frutos a largo plazo, porque confiar en los procesos. Todo crecimiento verdadero requiere tiempo, así como una planta. Tú siembras la semilla y no esperas que al otro día ya esté y te desesperas por hacerla crecer. Ella requiere su tiempo, no hay una excepción. Entonces, sin paciencia, lo que hacemos es que abandonamos antes de que el proceso realmente madure. Renunciamos justo antes de que lo invisible empiece a dar los frutos. Y la naturaleza no se apresura. Nada florece de un día para otro. Quien comprende el Tao entiende que los resultados no nacen de la urgencia, sino de una constancia silenciosa. La paciencia sostiene el camino. La paciencia muestra cuando el sabio, el maestro que se adecua a ella, sabe colocar todo en las manos del Tao y deja que todo fluya con él. Entonces la paciencia sostiene el camino cuando no hay señales visibles del avance, cuando parece que nada ocurre, cuando el ego duda. El bambú es el gran maestro de esta verdad, porque crece bajo tierra durante años y se fortalece en silencio. Y antes de emerger como con esa fuerza imparable, así es como se gestan todos los procesos más profundos en el silencio. Y los sabios dicen que la paciencia es amarga al principio, pero que su fruto es completamente dulce. Y nos invita a través de la paciencia sostener y mantener la armonía con los demás, soltar la rigidez relacional, ¿sí? De que nosotros no controlamos a las otras personas, ni su carácter, ni su ritmo, ni su forma de comprender la vida. Más sin embargo, ¿sí? Insistimos en exigir de que ellos actúen según nuestras expectativas. Y cuando no lo hacen, entonces surge el conflicto. Y aquí el Tao nos invita a reconocer la diversidad de naturalezas y a relacionarnos con todas ellas sin tener una rigidez. Aprender a observar que cada ser humano es como una flor, que tiene su diseño, que tiene su color, unas más pequeñas, otras más grandes. Pero es aprender a reconocer en ellas y no querer que ellas se desarrollen y sean a nuestro parecer, como nosotros deseamos que sean. Practicar la paciencia con los demás no es tolerar desde el sacrificio, es dejar de luchar contra lo que son. Y desde ahí es en donde surge la empatía, lo que se conoce como la empatía, ¿sí? Porque se suele, a través de ello, se suaviza la convivencia, se abre la armonía y la impaciencia que genera tensión y separación, que es la impaciencia. La paciencia genera comprensión y genera reencuentro. La impaciencia es dureza y la paciencia es suavidad. Y en el Tao, la suavidad no es una debilidad. El agua es suave, pero desgasta la roca. Por más suave que sea, un goteo constante sobre una roca la desgasta. El bambú es flexible, pero no se quiebra con el viento. Todo lo rígido, tarde o temprano, suele romperse. ¿Sí? Lo que sabe ceder, lo que permite tener una apertura, lo que se mueve con el Tao suele perdurar en el tiempo. Entonces la paciencia nos devuelve a esa comprensión elemental, que no todo debe ser conquistado, que no todo debe acelerarse, que no todo debe responder a nuestra voluntad. Y nos habla de la raíz del sufrimiento humano, que gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión profunda. Creer que la vida debe adaptarse a tu ritmo, cuando somos nosotros quienes nos
se nos está invitando a adaptarnos al ritmo de la vida, a escuchar ese ritmo más amplio de la vida. Entonces el Tao no se opone, no discute, no se defiende, simplemente fluye. Cuando nos impacientamos, no luchamos contra una situación concreta, sino que luchamos contra lo que es ahora, contra lo que queremos controlar. Y en esa resistencia siempre hay pérdida, siempre se pierde. Se pierde energía, se pierde la claridad, se pierde el equilibrio, se pierde la sensatez, se pierde la paz. Entonces, realmente, ¿qué significa la paciencia? ¿Significa que nos debemos quedar inmóviles por miedo? No. Significa moverse cuando es el momento, permanecer quietos cuando no lo es. Es saber esperar sin cerrarnos. Es actuar sin violencia cuando la acción surge. El sabio taoísta dice que no empuja al río, no exige que el sol salga antes, no reclama la semilla que brote de inmediato, sino que confía en los procesos porque suele entender la naturaleza. Sabe y comprende cómo confrontarse al reflejo de su espejo, en ese espejo. Sabe mirarse, sabe comprender el proceso del momento que surge. Todo lo que llega es porque es expuesto por la naturaleza para tu más alto bien. Y esa es la transformación de la vida cotidiana. Cuando esa comprensión entra en nuestra vida de manera clara, entonces todo empieza a transformarse. Aprendemos a través de ello. La forma en que esperamos los resultados, la manera que atravesamos la incertidumbre, la relación con las demás personas, la relación con nosotros mismos. Al dejar de exigir resultados inmediatos, comenzamos a ver lo que antes estaba oculto. Los pequeños movimientos, los cambios silenciosos, los avances que surgen y que no hacían ruido. La paciencia nos enseña a evitar el proceso, no a obsesionarnos con el desenlace. Y algo profundo entonces se refleja. Algo dentro de ti suele calmarte, suele relajarte. No porque todo ya esté resuelto, sino porque dejamos de pelear en el camino. El verdadero poder, según las enseñanzas del Tao, no es controlar, es alinearse. El caballo de fuego va a llegar para todos. Solamente observa tu esencia, tu vida. No mires cómo pasa y transforma, transmuta o destruye en los demás. Concéntrate en ti, porque surge. El caballo de fuego viene a alinearte. Él no viene a imponer nada, viene a acompañar, no a acelerar nada. Es saber cuándo detenerse y cuándo mirar hacia adentro. Quien vive con paciencia, pues realmente no vive con menos intensidad, vive con menos fricción. Su energía no se dispersa en la prisa ni en la queja. Simplemente la energía se conserva, se afina, se profundiza. Y desde esa profundidad, entonces las acciones se vuelven más precisas, las palabras son justas, salen con justicia y las decisiones son mucho más claras. Entonces la paciencia no elimina los desafíos, pero sí ayuda a transformar nuestra relación con ellos. Ya ellos no son nuestros enemigos que nos atacan, sino son movimientos del camino que atravesamos. Cuando aprendemos a esperar sin endurecernos, descubrimos que muchas cosas se ordenan solas, que no todo requiere nuestra intervención, que no hay una inteligencia más amplia que sea la nuestra, sino que afuera hay un
un movimiento del universo que está operando. Por eso en el Tao eh, observamos que la paciencia no es pasiva, es una forma elevada de tener confianza, de tener fe, confianza en la vida, confianza en los ciclos, confianza en que lo esencial no se pierde por esperar. La impaciencia siempre quiere resolver todo, poner un punto, un parámetro. En cambio, la paciencia sabe acompañar. Y cuando nosotros aprendemos a volver a ese estado natural, descubrimos algo muy sencillo y muy profundo. Que nada importante necesita ser forzado. Y de esa manera la paciencia se revela no como una virtud menor, sino como una expresión directa del Tao en nosotros, que es silenciosa, que es discreta, que es prudente, que es profunda, que es una manera de estar en el mundo, una forma de caminar el camino. Y en ese caminar, sin prisa, sin resistencia, el Tao cumple su función en cada ser. Es cuidar lo que entra en nosotros a través de la circunstancia que vivimos. Si entras en la angustia, en la desesperación, o simplemente te alineas y te vas con el movimiento. ¿A dónde te lleva? ¿Cuál es el propósito que tiene cuando surge en tu vida? Yo los invito en este momento. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Vamos a llevar la atención a nuestra respiración sin forzarla, simplemente permitir, sentir y observar cómo ingresa ese aliento sagrado, cada partícula ingresa en ti, al vacío de tu ser. Déjala ser, déjala que se distribuya por tu cuerpo y al exhalar lo haces suavemente. Y en ese estado vas a visualizar cómo te encuentras al frente de una vasta llanura. La observas, observas el cielo, observas el llano, sientes el aire cómo toca tu rostro, cómo vibra. Sientes también el calor del movimiento, de la energía del sol, cómo llega suavemente, te toca, te acaricia. Y a lo lejos ves el caballo de fuego que galopa. Él viene con fuerza, sus llamas se extienden con el movimiento, pero él no viene a destruirte, viene a quemar lo que ya no necesitas sostener en tu vida. Observa que intentas controlarlo, que sostienes con tensión y qué tipo de muros has levantado por miedo. Es una autoobservación. Analízalo, mira qué muros estás levantando por miedo, qué intentas controlar en tu vida, qué es lo que tratas de sostener con mucha tensión en ella. Y el caballo se acerca cada vez más. No luches, lo ves. Y ahora obsérvate como el bambú. Y te inclinas ante ese caballo de fuego y vacías las manos. Y observa y siente cómo el fuego pasa a través de ti, no te daña,
sino que cruza para devolver tu esencia, para transmutar todo aquello que siempre habías observado que lo habías podido controlar, pero que ahora surge y la vida, el universo te lo muestra, porque te dice que eso ya no forma parte de tu control, de tu vida. Devuelve tu esencia. Y observa suavemente cómo el caballo de fuego te rodea en círculo. Es un ciclo que aparece en tu camino. Y ahora observas el cielo y cómo en ese cielo ha surgido ese anillo de fuego, ese ojo del dragón, ese ojo de Dios, que se unifica en la misma fecha en que surge el caballo de fuego, no para juzgarte, no para señalarte, sino para decirte que eres observado, eres observada, y que a través de la lectura de tu frecuencia, de tu vibración, se te pone sobre la mesa todo aquello que, que te indica que ya no debes sostener en tu vida, que te muestra todo aquello que has resguardado durante el camino de esta vida en Gaia y que debes observar y transformar. Y así que observas esa oscuridad, ese momento en que surge la oscuridad, donde el sol es tapado y queda ese anillo, ese momento de silencio, de vacío, de autoobservación, con humildad, sin querer controlar absolutamente nada, sino comprendiendo que la vida es sabia, el universo es sabio y que hay una fuerza mayor que está ahí mostrándote todas esas oscuridades, esas sombras, y que ahora suavemente en ese anillo de fuego empieza suavemente a reflejarse nuevamente la luz, porque esa sombra ha salido para que la abraces, para que la reconozcas, para que no intentes controlar nada, simplemente para que en la paciencia y en la sabiduría del sabio, del maestro, de la maestra, puedas integrar. La luz vuelve y brilla, pero como un nuevo ciclo. Todo debe tener, a través de ese aprendizaje, un nuevo brillo. Y finalmente observas que el paso del caballo no destruyó el valle, no destruyó tu esencia. Simplemente el fuego ha venido a transformarte. Ha venido a ser el sabio que te muestra, que te revela, que no hay prisa, hay una intención consciente, hay un silencio consciente, hay una paciencia consciente. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda, y vamos a decretar: suelto la rigidez y abrazo el flujo. Yo confío en los tiempos de la vida. Yo me anclo a la paciencia
como mi fuerza silenciosa. No necesito forzar lo que está madurando. El fuego me purifica, no me destruye. Camino en armonía con el Tao. Cada palabra de este decreto se ancla, cada intención se siembra. Y vamos a preguntar a los amorosos guías si tenemos mensaje para el día de hoy. Muy bien, vamos todos en unidad a tomar una respiración suave, llevarla al corazón, sosténla y liberamos suavemente abriendo el campo cuántico para recibir el mensaje. Amadas almas, no teman cuando todo parece moverse demasiado rápido. Eso no es ningún tipo de castigo, es una liberación necesaria para su ser. Han pedido verdad, han pedido expansión, han pedido coherencia entre lo que son y lo que viven. El fuego llega cuando ya no es posible seguir andando igual. La paciencia llega cuando el alma está lista para confiar. No les estamos pidiendo que perdón, ¿qué? No les estamos pidiendo que se detengan, les estamos solicitando que no luchen. Hay cosas que solo se ordenan cuando te haces a un lado y lo permites. Hay caminos que se abren cuando ustedes sueltan la exigencia. No están perdiendo nada real, están soltando lo que ya cumplió su función dentro de ustedes. Permítase fluir con el movimiento del universo, fluir con el agua, fluir con el fuego, fluir con el viento, fluir con la tierra. Ahí se refleja su trabajo interior. ¿Qué tan en el centro logran estar? Estamos con ustedes en cada paso. Les abrazamos y les bendecimos. Muy bien, vamos a tomar una respiración suave. Sostenemos. Gracias, Tao, por recordarnos que nada esencial se pierde. Gracias por el fuego que purifica, por la paciencia que sostiene, por el flujo que nos devuelve a casa. Cerramos este espacio con profunda gratitud, pero no cerramos la enseñanza porque ahora camina con nosotros. Que sepamos fluir como la vida se acelera y esperar cuando el alma lo pide. Que sepamos caminar con discernimiento, con paciencia y con amor, sin tratar de controlar nada a nuestro alrededor. Que aprendamos a fluir con la vida, con la naturaleza, tener la humildad de aprender de nuestros propios procesos. Que la humildad y la paciencia sean la fortaleza de nuestro ser y que cada paso que demos, lo demos con presencia, lo demos siempre en amor. Que sea cada huella que dejamos plasmada en la tierra, el recuerdo de que un sabio, un maestro, una sabia, una maestra, caminó ese sendero. Así de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, por todo su amor,
Damos gracias a la Pachamama sagrada, a la Mamita Gaya. Damos gracias a los maestros ancestrales que resurgen en este momento planetario para recordar la sabiduría del universo. Damos gracias a nuestros amorosos guías, a toda y cada una de las presencias espirituales que nos acompañan, nos cuidan, nos guían y nos protegen. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así de esta manera decimos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora le invitamos al maestro. Hemos llegado al final de esta enseñanza, no como quien cierra un tema, sino como quien guarda una semilla en la tierra. El caballo no cruza el fuego por impulso, ni por desobediencia, ni tampoco por presión. Realmente lo cruza cuando ya no está dividido por dentro. Así también nosotros, no es el fuego el que nos transforma, es la coherencia interna con la que decidimos atravesarlo, o tal vez esperar. El Tao nos recuerda que no todo desafío exige una acción inmediata, que no toda pausa es retroceso. Y a veces la verdadera sabiduría es reconocer si es momento de saltar o tal vez es el momento de permanecer. Gracias por darte este espacio de escucha consciente. Gracias por permitir que la enseñanza no se quede solo en palabras, sino que dialogue con tu propia experiencia. Que puedas reconocer tus fuegos sin miedo y tu fuerza sin velocidad. Que sepas confiar en el instante exacto en el que tu alma decide avanzar. Hasta el próximo encuentro, que el Tao te sostenga, que tú aprendas cada vez más a sostenerte en él.